Bueno, vamos a empezar a discutir los ejercicios de la serie C de métodos acoplados. El ejercicio 1 pregunta cuál es la información asociada a un espectro de masa. Eso ya es algo que habíamos discutido naturalmente en la guía de espectrometría de masa, pero les diría que la información, para repasar lo que ya vimos más importante, es el ion molecular, porque por un lado eso nos da la masa relativa del analito, y la fragmentación, porque el patrón de fragmentación es el que nos permite determinar la estructura del compuesto a través de la elucidación manual de las distintas fragmentaciones o a través de su comparación contra una base de datos de espectros de masa. En el ítem B nos pregunta, ¿cuál le parece que es el problema asociado al acoplamiento de una etapa separativa como LC, CG o EC con un espectrómetro de masa? Naturalmente lo que discutíamos en la teórica, que es la eliminación de la fase móvil. En espectrometría de masa necesitamos trabajar con condiciones de alto vacío y en estos métodos en columna estamos inyectando una cantidad importante de fase móvil. Por supuesto, el problema se hace más grave a medida que vamos de cromatografía gaseosa a cromatografía líquida. Mientras que en cromatografía gaseosa trabajamos con caudales de fase en estado gaseoso de aproximadamente 1 mililitro por minuto con columnas capilares. En cromatografía líquida trabajamos con 1400, 1500 veces ese valor. Entonces la interfase tiene que ser mucho más eficiente a la hora de remover el exceso de fase móvil. Finalmente, nos preguntan cuál de estas tres técnicas separativas presentará mayores problemas de interfase. Por esta misma razón que les decía antes, por el caudal de la fase móvil, es la cromatografía líquida la que presenta mayores problemas. Vamos al problema 2. En el ítem 2A nos preguntan cuál es la función que cumple un separador de chorro en un sistema CGMS con columnas empacadas o megacapilares. El separador de chorro lo que hace es tratar de disminuir la cantidad de fase móvil. Se acuerdan que genera un cono. Sobre los bordes del cono tienden a estar las moléculas de la fase móvil, que habitualmente es helio, y en la parte más central de ese cono las moléculas de analito que son más pesadas, que son atrapadas por un skimmer, que es un tubito que está ubicado en el lado contrario al chorro que se generó. En el ítem B nos preguntan, ¿cuál es la forma de ionización más habitual en los métodos CGMS? Naturalmente impacto electrónico, por dos motivos. Nos da una alta fragmentación, cosa que nos permite hacer mejor la determinación estructural del analito, y por otro lado porque es una forma de ionización muy reproducible, es decir, tanto los fragmentos que aparecen, los distintos M sobre Z, como sus abundancias relativas son muy reproducibles entre equipos distintos, y eso nos permite generar una opción de búsqueda electrónica, por ejemplo, teniendo en cuenta los 5 fragmentos más importantes, y comparar esa fragmentación contra una biblioteca de espectros de masa, cosa que nos permite hacer búsquedas electrónicas, ¿sí? En general, los sistemas EGMS vienen como una opción de búsqueda electrónica contra una base de datos. Entonces uno corre un algoritmo de búsqueda y aunque no sepa, aún no haya hecho la interpretación manual de un determinado espectro, el equipo nos va a dar con un determinado margen de probabilidad una serie de potenciales candidatos asociados al espectro de masa de un pico cromatográfico. En C, ítem C del programa 2, ¿cuál es el tipo de analizador de masa más utilizado en esta configuración? Habitualmente los cuadrupolos, aunque también aparecen las trampas iónicas. Ítem D, haga un esquema de un detector de trampa de iones. Eso lo vimos en la teórica, se los dejo para ustedes. Quisiera concentrarme un poquito ahora sobre el ítem E, que nos pregunta qué es un cromatograma de corriente iónica total. Y esto tiene que ver con dos posibilidades a la hora de adquirir la señal cuando tengo como detector un espectrómetro de masa.
Las dos posibilidades que voy a tener y voy a tener que definir se llaman TIC, que son las siglas de Total Ion Chromatogram, o SIM, Selective Ion Monitoring. ¿Qué es la modalidad de adquisición TIC, Total Ion Chromatogram? Todas las señales del cromatograma con sus distintos picos se construyen con la suma de las corrientes eléctricas generadas por todos los fragmentos. Es decir, a mi analizador de masa solo le pongo una ventana de observación, por ejemplo, le digo, mira entre m sobre z 15 y m sobre z 500, y para calcular el área de cada pico usa la corriente eléctrica que resulta de sumar las contribuciones de todos los fragmentos. Eso me da, ¿sí?, un cromatograma donde no me estoy perdiendo nada, por decirlo mal y pronto, pues estoy teniendo en cuenta absolutamente todos los fragmentos con los distintos valores de m sobre z. ¿Cuál es la ventaja de esto? No me pierdo nada. ¿Cuál es la desventaja? En general, cuando inyecto muestras que provienen de matrices complejas, como por ejemplo muestras de fluidos biológicos o matrices ambientales, que son matrices que de por sí tienen muchísimos componentes, la línea de base suele estar muy perturbada. Y eso suele dificultar la integración de los picos cromatográficos. Es algo que en general uno no quiere cromatográficamente. ¿Cómo podemos solucionar eso? Podemos hacer una adquisición en modos SIM, que son las siglas de Selective Ion Monitoring. Por ejemplo, si yo estuviera buscando un analito particular, supongamos que estuviera buscando dos analitos, este y este otro, que sé que salen estos tiempos de retención porque he inyectado materiales de referencia, patrones de esos analitos, y he visto que ambos tienen el fragmento M sobre Z43. ¿Qué le digo a mi analizador de masa? No mires todos los M sobre Z desde 15 hasta 500. Dedica todo tu tiempo de observación a buscar el MZ igual a 43. Entonces, los picos cromatográficos que no tienen ese fragmento desaparecen. ¿Y cuáles se ven incrementados? Aquellos que solo tienen ese fragmento. Esto en general produce dos efectos. El primero es que las líneas de base son mucho más estables. Y el segundo es que se pueden alcanzar límites de detección más pequeños para los picos que tienen el fragmento en cuestión. Por supuesto, yo tengo que hacer una selección de ese fragmento pasando antes un estándar del analito que estoy tratando de buscar y viendo qué fragmentos tiene su espectro de masa. Si no busco en bibliografía, cuando se hace un SIM para un analito en particular, cuál es el fragmento sugerido para buscar.